Estamos continuando con una serie de la carta de los Efesios, una carta que el apóstol Pablo escribe estando en prisión. La semana pasada escuchábamos cómo el Señor tiene misericordia y gracia para los gentiles, o sea, los no judíos. Y cómo a través de esa misericordia comienza el Señor a revelar algo maravilloso, que es la salvación por medio de la predicación. El apóstol Pablo comienza a introducir un misterio maravilloso que Dios tenía guardado por mucho tiempo y se lo revela a sus discípulos, principalmente al apóstol Pablo. Y digo al apóstol Pablo porque si leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de cómo el evangelio y cómo la palabra de Dios estaba dirigida en un inicio para unas personas, los del pueblo de Israel. Esta se comenzó a esparcir más allá del pueblo de Israel, a los pueblos que no eran judíos. Y esto fue posible meramente por la gracia de Dios. Al principio algunos no lo entendieron y el Señor se los tuvo que revelar. Y luego, tiempo después, vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo tiene que prácticamente confrontar al apóstol Pedro y decirle: pero ¿a usted qué le pasa? No podemos hacer separación entre judíos y gentiles porque eso no es la voluntad de Dios. Ese no es el evangelio. Dios quiere salvarnos a todos. El título de este sermón, yo le puse misterio sin resolver. Porque si bien es cierto, es un misterio que nos ha sido revelado, aún no ha sido resuelto completamente. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Hoy lo que quiero comenzarles, con base a la lectura que vamos a hacer del libro de los Efesios, señalar 3 puntos importantes. Es que este misterio que Dios ha revelado es un misterio que causa serios problemas. No es un misterio bonito, no es popular, causa problemas y es necesario entender que el evangelio de Dios es problemático. Es un misterio que no solamente es revelado, es aclarado, es explicado. Y por último, que es un misterio que nosotros como iglesia tenemos que resolver. Básicamente me voy a enfocar en esas 3 cosas. Así que vamos a la palabra de una vez. Y vamos a Efesios capítulo 3, versículo 1. Quiero leerles una versión, una traducción distinta, se llama Nueva Traducción Viviente. Yo no sé si aquí me la pueden poner, voy a leer Efesios desde el versículo 1 hasta el versículo 11, si no me equivoco, no, mentira, hasta el 13. Ahora sí, hasta el 13. Pero la semana pasada estuve leyendo en el culto de 7 la versión Reina Valera y hasta yo me perdí. Yo noto que no es una versión fácil de comprender. Es una versión muy útil para estudiar, para escudriñar, para hacer teología. Es súper útil. Para mí es quizás la versión más adecuada. Pero para hacer iglesia, para comprender, para conversar en las células, creo que podemos hacer uso en estos tiempos de herramientas mejores, de traducciones mejores que puedan ayudarnos a entender. Así que voy a leerles desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y dice así: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, hace puntos suspensivos. A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Verso 5. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús.
Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar, mis sufrimientos por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando yo era niño veía una serie, no sé si eran los martes o los jueves que la daban. Se llamaba Misterios sin resolver. Tenía una musiquilla así toda interesante, ¿verdad? Y los que tienen más de 30 años se acuerdan. Bueno, más de 40 creo. Era bien vieja. Pero era un boom en los Estados Unidos. Lo interesante es que habían casos sobre ovnis, desapariciones raras, eventos paranormales. Y en ocasiones, algunos crímenes que se cometían. Y gracias a ese programa alguna gente decía, yo vi a fulano tal y lograron resolver hasta 200 casos policiales a través de la televisión. O sea, eso de verdad que demuestra que somos un reguero de chismosos. Y que por la televisión es que podemos, o sea, si usted quiere hacer algo, métalo en tele. Si usted quiere conseguir algo, que la tele sea lo que lo haga. Pero muchas de esas cosas a la fecha de hoy no se pueden resolver. Y pasan años de años hasta que alguien encuentra qué fue lo que sucedió. La palabra misterio, por definición, es cualquier cosa secreta o muy recóndita, o muy escondida, que no se puede comprender o no se puede explicar. Una de las cosas que más me ha costado a mí entender del cristianismo es que hay cosas misteriosas que no se pueden explicar. Y hubo una época que me dio por intentar descifrar esos enigmas bíblicos, ¿verdad? Y empezaba a escuchar predicadores así, muy enigmáticos, que empezaban a profundizar en la palabra. Un día me llamó la atención un carajo que estaba exponiendo la palabra y haciendo unos paralelismos importantísimos con todos los eventos que estaban ocurriendo. Y para darme cuenta que al puro final era un seguidor de una secta coreana que se llamaba Secta Moon. Y Dios mío, yo dije, esto engaña a cualquiera. Y ese carajo estaba escarbando tanto, yo decía, wow, todo tiene relación. Para al final llegar a un asunto sectario, donde ellos decían que el Mesías ya había venido por segunda o tercera vez. Una cosa espantosa. Entonces he entendido que hay cosas que Dios no quiere revelarnos, o no nos toca a nosotros. Es decir, Dios va a revelar cosas, pero no nos toca a nosotros. Para muchos cristianos al principio, ellos estaban fascinados por saber cuándo iba a ser el día. Y entonces después de que Jesús resucita, le dicen al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser que venga el reino de Dios? Ahora sí, el Señor resucitó, aquí está el Mesías. Ya yo lo veo montado en un caballo con una espada, dirigiendo los ejércitos celestiales en contra del imperio romano y vamos a destruir Roma. Y el Señor les dice, vean, a ustedes no les toca saber nada de esto. Ya me imagino más de uno así como fiu, 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 fiu. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Suave, un toque, pero o sea, usted murió y resucitó para eso. No es que iba a venir con una espada y a volarse la cabeza de todos los romanos. No entendían, todavía no entendían, porque no les había sido revelado que el reino de Dios era algo espiritual. Que lo más importante de todo era la libertad humana en contra del pecado. Ellos escucharon a Jesús muchas veces decir que el Hijo del Hombre vino a libertar a los cautivos.
Que si el Hijo del Hombre los libertara, serán verdaderamente libres. Que nadie era más esclavo, sino que aquel que era esclavo de su propio pecado. Y no comprendían esto. Poco a poco fueron comprendiendo y poco a poco les fue revelado. Muchos profetas quisieron entender estas cosas. Y ellos, como podían, anunciaban al Mesías, pero no comprendían que el reino de Dios no era un reino físico, era un reino espiritual. Y este objetivo era devolver a la gente a Dios, como al principio, como el tiempo de la creación, como cuando Dios creó a Adán y a Eva y tenía una relación personal con ellos, cuando ellos tenían una imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando este misterio es revelado, comienza a causar problemas. Pablo en el versículo 1 está diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y ahí hace una pausa. Porque esto que Pablo está diciendo, es cuando él está escribiendo, él está hablando de una oración que va a hacer. Y si leemos más adelante, él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en eso se acuerda de la revelación que Dios le dio y hace un paréntesis. Este primer versículo conecta con el capítulo 4. Pero gracias a Dios que Pablo hizo el paréntesis. Este paréntesis nos habla y nos revela cuál fue el plan de Dios desde un principio. Y nos dice algo muy cierto que la iglesia tiene que saber. Y es que el evangelio causa persecución. Y es que el evangelio no es popular. Y es que el evangelio produce roncha y problemas en aquellos que quieren anunciar la luz del evangelio. Ahora, no confundamos la gordura del hinchazón. Porque yo a veces voy a la feria y hay un señor ahí predicando. Yo no sé si ustedes lo conocen, si es de aquí de Pavos o no, pero a este carajo solo le falta agarrar la Biblia y decirles la verdad. Lo que él dice es verdad, pero el cómo lo dice, ahí sí puede causar problemas. En realidad no se trata de regañar a las personas, no se trata de gritarles y decirle a todos cuánto son pecadores. Creo que eso no hace falta hacerlo ver. Pero sí es necesario entender que cuando a uno le es revelado el evangelio va a causar problemas. Ahora, Pablo, ¿por qué tenía problemas? Bueno, porque él era un judío, ciudadano romano. Ven qué interesante persona. Él fue criado en las leyes judías. Él fue obediente en todo. Era un hombre prominente. Un estudioso de las Escrituras muy importante. Ahora, Pablo no conoció a Jesús porque Pablo vivía en Tarso. Justo después de que Cristo resucita, Pablo aparece en Jerusalén junto con otro montón de judíos para la época del Pentecostés. Era 40 o 50 días después de la Pascua que muchos judíos migraban, hacían una peregrinación a Jerusalén y ahí ellos celebraban la Pascua. Los que no la podían celebrar en la época de la Pascua podían celebrarlo 50 días después. Y muchos que tal vez caminaban, o sea, se tomaban su tiempo para viajar, podían hacer la purificación y hacer la celebración de la Pascua 40, 50 días después. Entonces había mucha aglomeración de judíos importantes y Dios aprovecha ese momento para darnos de su Santo Espíritu, darle su Santo Espíritu a la iglesia y comienzan las personas a predicar. Y en una de esas Esteban está predicando y Pablo lo escucha y dice: no, ese hombre hay que apedrearlo. Tal vez Pablo no movió la mano, pero él dijo: ahí está, denle. Pablo luego se convierte a Cristo y le es revelado todo lo que usted y yo sabemos, y eso lo convierte en una persona más problemática de la que era antes. Porque ahora se convierte en un enemigo del pueblo judío y comienza a predicar por todas las iglesias, por todas las sinagogas, y en las sinagogas lo echaban. ¿Por qué? Porque este hombre está predicando un mensaje absurdo, decían algunos. Otros se convertían, otros recibían el mensaje, pero Pablo le comienzan a revelar que lo que los judíos no querían recibir, los gentiles estaban dispuestos a recibirlo. Ya Pedro había tenido un encuentro con Cornelio y Dios le revela al apóstol Pedro
que los gentiles van a recibir al Señor porque recibieron el Espíritu Santo, porque los escucharon hablar en otras lenguas. Esa evidencia fue suficiente para decir, a mí no me importa si son circuncidados o no. Si creen en mí, les doy mi Santo Espíritu. Y eso causa una revolución enorme en la iglesia de Jerusalén. Al punto que Pablo luego llega a la iglesia de Antioquía de Siria y comienza a predicarle a los gentiles. Y el Señor lo escoge en una reunión de profetas. Y hay gente que dice que el último profeta fue Juan el Bautista. Mentira, ya habían profetas. Y le dicen a Pablo, Pablo, nos parece al Espíritu Santo y a nosotros que usted vaya a predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Pero qué problema, porque Pablo comienza a predicar esta revelación que es que los judíos y los gentiles, al creer en Cristo, pueden ser un solo pueblo. Y entonces comienza a ser perseguido por los judíos, pero también comienza a ser perseguido de alguna forma por los griegos. Tal vez no perseguido, es no aceptado. ¿Por qué? Porque los griegos piden sabiduría humana. Entonces no encajaba en ninguno de los dos lugares. Sin embargo, comienza a crecer y con eso comienza a tener un problema con los gentiles. ¿Cuál era el problema con los gentiles? Los gentiles eran paganos. Tenían prácticas religiosas paganas, cultos a dioses griegos que estaban muy correlacionados con orgías sexuales. Y eso es un gran negocio. Después de los medicamentos, la industria más grande actualmente es la industria del sexo. Eso genera y mueve demasiados millones. Tanto es así que ahora importantes personas, importantes periodistas, están pautando publicidad con marcas de pornografía en línea. Y ya se ve normal. Pero esto siempre ha sido un negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente en Éfeso comienza a convertirse a Cristo y abandonan los cultos idolátricos a la diosa Diana o Atenea, que era una diosa de la fertilidad y por ende de los cultos paganos de la fertilidad y de las orgías sexuales, y se cae el negocio. Entonces los judíos se aprovechan para decir, este hombre anda instigando. Ah, sí, a mí me quebró el negocio. Pagano. Y comienza a ser perseguido. Al punto de que cuando Pablo llega a Jerusalén, los judíos lo acusan de haber introducido gentiles en el templo de Dios. Una total mentira. El libro de los Hechos es claro cuando eso sucede. Pero lo acusan de eso, lo persiguen. Y Pablo tiene que recurrir a la política y decir, bueno, soy ciudadano romano, yo apelo a César para ser juzgado. No quiero que esta gente me juzgue. Pero tenemos que entender algo. Si vamos a predicar a Cristo, nos puede traer problemas. Decir la verdad trae problemas. Pero si usted y yo ya estábamos en problemas de por sí, ¿o no? ¿O acaso no teníamos un conflicto con Dios por causa de nuestro pecado? Tenemos que entender que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Cristo ha vencido el mundo. Ahora, si por causa del Evangelio usted y yo somos rechazados, Jesús dijo, hacen esto con el árbol frondoso que no van a hacer con el árbol seco. Si a Jesús lo persiguieron, ¿por qué a nosotros no? O quizás estamos acostumbrados a un evangelio muy light, de venir todos los dominguitos a la iglesia, sentarnos, cantar un par de canciones y listo, eso es iglesia. Pero eso no es iglesia. Y más adelante les voy a decir qué es iglesia. Porque tenemos una autopercepción, y tal vez algunos no están listos para esta conversación, pero tenemos una autopercepción muy equívoca de lo que verdaderamente es la iglesia. Al punto de que ya no queremos pagar el precio cuando de servir se trata. Olvidando ciertamente lo que Cristo dijo, el que quiere seguirme, tome su cruz. Así de sencillo. Veamos el verso 6. ¿Cuál es el plan de Dios?
¿Cuál es el plan de Dios? Dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia o anunciando este evangelio. Aquí voy a introducir algo importante. El apóstol Pablo está diciendo, vean, esta es la causa de mis prisiones. Decir esto, es por eso que estoy preso. Porque la gente creía que yo estaba introduciendo gentiles en el templo. Pero no importa si yo los puedo meter, si puedo o no puedo meterlos al templo. Lo que importa es lo siguiente: de ambos pueblos Dios hace un solo cuerpo. Esta mano era judía, esta mano era romana y ahora pertenecen al mismo cuerpo. Y no se trata de que la iglesia sea una especie de Frankenstein, ¿verdad? Pero son comparaciones que la palabra hace. En otro momento la palabra hace una comparación de que somos un injerto de un olivo silvestre con un olivo que se usa para sacar aceite. Y así le plació a Dios. A Él le dio la gana hacer esto. Y la gente no lo comprendía. Y no comprendía cómo es posible que un gentil pueda ser salvo. Pero el Señor Jesús lo venía anunciando desde hace tiempo. Él en una parábola habló de un hombre que tenía un campo y dice, bueno, ocupo trabajadores. Y son las 6 de la mañana, voy a ir a buscar trabajadores. Encontró un grupo de trabajadores y les dijo, vea, les pago tanto, vengan. A las 9 de la mañana dijo, no, esta gente no va a terminar, voy a buscar más. Y se va a buscar más. A mediodía hace lo mismo, a las 3 de la tarde hace lo mismo. Y a las 5 de la tarde dice, esta gente no va a terminar, voy a buscar más. A las 9 de la noche termina la jornada y todos llegan a recibir el pago del día. Y los que llegaron a las 5 de la tarde, el Señor les pagó un denario. Los que venían atrás dijeron, y claro, yo soy desde las 6 de la mañana, seguro me van a dar 3. Y les dieron 1. Y empiezan a reclamar, pero ¿por qué si yo vine más temprano? ¿Cuánto le dije yo que a usted que le iba a pagar? Un denario. Y eso es lo que le estoy pagando. ¿Qué hago yo con el resto? Eso es problema mío. Usted no me tiene que decir a mí cómo hago yo con mi dinero. Y es que los judíos creían que la salvación dependía de cuántas cosas hacíamos. Y no se trata de religión. Este pueblo judío tal vez entendió algo. Tenía que abandonar por completo con la idolatría. Cuando Cristo vino al mundo, Él no se encontró con un problema de idolatría. No se encontró con los problemas de los reyes descendientes de David, que todos eran idólatras. El mismo Salomón terminó acostándose con 800 mujeres moabitas y haciendo prácticas paganas. Ese no fue el problema que encontró Jesús en Jerusalén. El problema más grande que encontró era gente completamente extremista, que tenía tanto miedo de que el pueblo pecara, que nadie, absolutamente nadie, se podía equivocar. Y que la salvación únicamente dependía de las obras que ellos imponían. Cristo viene a cambiar el mundo, no solamente el mundo que conocemos, sino también el mundo espiritual, al decirnos, es por gracia, es por fe. Y al apóstol Pablo le he revelado esto, que es por la gracia y por la fe. Y Pablo entiende que ambos grupos de personas ahora pertenecen a un mismo cuerpo, cuya cabeza ¿es quién? Ok. Y les voy a volar un poquito la cabeza. Voy a hacerles una pregunta. ¿Han escuchado personas que dicen, es que la iglesia no salva? O sea, ¿qué pasó? ¿Han escuchado eso? La iglesia no salva. Y siempre es una forma de decirlo despectivamente, la iglesia no salva. Tal vez me voy a meter en un problema teológico, pero no me importa.
Vean. Con esa excusa, el enemigo ha hecho y deshecho para apartar a cuanto cristiano convertido, nacido de nuevo, pueda del cuerpo de Cristo. Aquí yo no voy a entrar en discusiones de que si la salvación se pierde o no. Lo que sí sé es que en mis 40 años de vida, casi, he visto personas nacidas de nuevo, con un testimonio impresionante, con una pasión poderosísima, apartarse del Señor. Y la mentira comienza con esto: es que la iglesia no salva, no vuelvo más a esa iglesia. Un roce personal con alguien, no vuelvo más a esa iglesia. Algunos hasta amenazan al pastor: pastor, si usted no hace esto, me voy de la iglesia. Esa es la trampa del diablo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Decía el pastor Esteban Solís: ¿usted alguna vez ha visto caminar un cuerpo sin cabeza? Es imposible ver un cuerpo sin cabeza, a no ser que lo haga Disney. Pero, separándonos de Cristo, separándonos del cuerpo de Cristo, nos separan de la cabeza, que es Cristo. Ahora bien, entonces, la obra salvadora de nosotros la hizo Cristo en la cruz. Pero esta la complementa, digo complementa, si no sabe qué es esa palabra, puede buscarla en el diccionario. Complementar la obra de Cristo, continuar con la obra de Cristo, eso lo hace su cuerpo, eso lo hace su iglesia. De la cabeza vienen las ideas, pero son las extremidades las que ejecutan los pensamientos. Usted tiene ganas de ir a comerse un helado, con las ganas no se lo come. Usted tiene que mover los pies, usted tiene que mover las manos, tiene que agarrar el helado, metérselo en la boca, chupárselo y comérselo. Qué rico un helado, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos ha dado la orden de ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Esa es la orden de la cabeza, pero ¿quién la ejecuta? El cuerpo. ¿Y qué quiere el diablo? Quitarnos del cuerpo, desmembrar la iglesia, desmembrarnos a nosotros. Entonces, la ridiculez más grande que usted y yo podemos escuchar, no lo vemos ridículo, es cuando nos meten en la cabeza ideas diabólicas, decirnos: la iglesia no salva. Verso 10. Vean este misterio, qué lindo. El propósito de Dios con esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? ¿Cuál era el plan de Dios? Utilizar la iglesia. ¿Quién lo llevó a cabo? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para decirle a todos los ángeles y principados y potestades, buenos y malos: ¿saben qué? Tomen chichi. Aquel que me despreció, aquel que codició ser como Dios y que yo lo desterré, al hijo de él, aquel Adán, por medio de Cristo, ahora le doy una posición importantísima en el reino de Dios. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando Dios creó al ser humano, ¿qué hizo? Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hace poco escuchaba una revelación teológica que hablaba sobre la imagen de Dios. Y históricamente se remontaba al tiempo de los reyes en la antigüedad. Un faraón o un rey era considerado una deidad. La palabra en su etimología o en su origen, rey o faraón, en las distintas lenguas antiguas, denotaba que era una deidad o era un dios o era imagen de Dios. Todos los reyes
de aquella época, esa es una deidad, ese es un Dios. Hoy lo sabemos a través de la historia, pero en aquel entonces, una persona que le decía al pueblo judío, ¿quién es su rey? Dios. ¿Cómo Dios? Ustedes no tienen rey. ¿Qué pueblo más extraño? No tiene rey. ¿Dónde está su Dios? En todo lado. ¿Y su estatua? ¿No tiene? ¿Por qué? Porque no hacía falta. Porque cada persona era imagen y semejanza de Dios. Entonces, para Dios era molesto que Samuel llegue y le diga, Señor, este pueblo quiere un rey. Es que no hace falta que tengan un rey, porque todos son iguales para mí. Para mí todos son iguales. Pero cuando alguien inventó ser un rey, era seguir el deseo de Adán y Eva de codiciar ser como dioses. Y en vez de gobernar y en vez de subyugar al mundo, lo que hicieron fue subyugar personas, inventaron la esclavitud. Pero para el pueblo de Israel eso no tenía que ser así. ¿Por qué? Porque todos éramos imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando Dios le revela a Moisés el Génesis, el Pentateuco, y la gente leía la ley, entendían una cosa, que todos eran exactamente iguales. Pero eso se comienza a romper. No solo se rompe, también se corrompe, porque el pueblo de Israel introduce reyes y comienzan a tener problemas. Hasta que Dios dice, la única forma de parar esto es que mi propio Hijo sea el Rey de todos. Y a través de Cristo otra vez todos sean y semejanza e igualdad delante de Dios. ¿Pero qué significa eso? Que somos un espejo delante de Dios. Por eso el apóstol Pedro decía que por medio de Cristo somos reyes y sacerdotes. Pero no para gobernar a otros. Es para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Entonces ahora Pablo está diciendo, el propósito de Dios desde un principio fue este. Que reflejáramos la gloria de Dios. El diablo intervino. El pecado en el hombre nos quitó esa posibilidad de poder reflejar la gloria de Dios. Pero ahora Pablo está diciendo, miren, no se trata, para Dios hubiera sido muy fácil decirle a los ángeles, vayan y prediquen a todo el mundo. Imagínate, vos ves un ángel así que se te aparece, ¡fum! Y usted se asusta y usted dice, ay sí, lo que usted me quiere decir. Por eso es imposible creer el absurdo de los mormones. Porque es un ángel el que se aparece a Joseph Smith y le revela el tercer evangelio de Cristo. Totalmente aberrante, porque ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue que por medio de la obra de Cristo, Él utiliza a la iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores, para predicar a Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Ok, para afirmar esto, vamos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente. Dice, así que, bueno, vamos desde el 18, más bonito. ¿Sí? Pablo está diciendo lo siguiente, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. En otra traducción, en Reina Valera dice que es una locura. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras, destruiré, que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que este mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Y cuál fue el plan de Dios? Vuelvo a Efesios 3:10. El propósito de Dios fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Es decir, si la sabiduría de Dios, que es más grande que cualquier plan humano, que es más grande que cualquier sabiduría humana, es predicar el evangelio, ¿salva o no salva a la iglesia? Ahora sí, respóndame. ¿Salva o no salva a la iglesia? Sí salva. La iglesia salva. A ver, yo no morí en la cruz. Yo no hago la obra salvadora, la hace Cristo. Pero complemento la obra salvadora de Cristo Jesús al predicar su palabra. Pero que ha entendido que esa palabra es problemática. No se nos olvide eso. Amado y amada servidora de esta iglesia, si el servicio de Cristo, si el liderazgo, yo prefiero llamarle servicio, si el servicio de Cristo a usted y a mí nos ha causado problemas, sepa que no son tan grandes como para estar en una cárcel, como el apóstol Pablo que nos escribió esto. Yo sé que hay cosas que son incómodas, hay cosas que son molestas, hay cosas que... hay roces entre hermanos y hermanas que nos pueden achantar un poco. Pero esto no se compara con la importancia que tiene. ¿Saben algo? Tal vez no somos la iglesia más perfecta del mundo. Luis Palau decía, cuando usted ande buscando iglesia y encuentre una iglesia perfecta, no vaya porque la va a echar a perder. Pero sepa, con imperfecciones, con problemas, no importa cómo sea, pero cuando comunicamos el reino de Dios, cuando comunicamos su justicia, cuando comunicamos su palabra, su evangelio, y no solo comunicarla, es cuando discipulamos a otros, cuando les enseñamos a través del ejemplo, cuando nos acostamos tarde escuchando personas, cuando tenemos que luchar por otros, que sacar de nuestra bolsa para que vaya a un encuentro, aunque eso no se lo recomiendo, cada quien tiene que ver cómo lo hace, pero cuando lo hagamos, sepa que estamos haciendo la obra complementaria de Cristo Jesús, porque no hay mayor tesoro que este. ¿O acaso Jesús no dijo, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en los cielos? Ayer cumplió, o antier, no sé, cumplió años de fallecido un gran amigo mío. Y siempre que predico me toca como en esta época, y siempre lo recuerdo. Fue un discípulo mío. El día que yo parta con el Señor, voy a escuchar esa risa tan característica de él, diciéndome, aquí estamos. Ese es mi tesoro. Ni el óxido, ni el hollín, nada lo va a corromper. Lo que yo haya invertido en esa persona. Ahora, no solo yo invertí en él, un montón de gente lo hizo. Pero esta inversión no tiene precio. Está con el Señor. Y yo espero el día que tenga que partir, me reciba cualquier cantidad de gente en la que yo invertí. Porque esto es el poder de Dios. Quiero terminar con un pasaje. Quizás este mensaje hoy no fue para una persona nueva. Creo que es un mensaje para que en los próximos cultos haya gente nueva. Para que no dejemos de hacer lo que tanto nos apasiona. La rutina mata. Puede ser que la rutina nos haya matado las ganas de predicar. O tal vez que estamos cansados de ser perseguidos. Si ese es el caso,
Si usted está cansado del liderazgo, si está cansado del servicio, si está cansado de predicar, si está cansado de ser rechazado, si está cansado de ver un montón de gente disfrutando más la vida que usted y que yo, vamos a Romanos capítulo 10, verso 14. Y con esto termino. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo tuve que pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, le dije. Se me olvidó la esencia. Se me olvidó lo más importante. Hay personas en el otro lado del mundo que están arriesgando su vida por predicar a Cristo. ¿Y aquí de qué me quejo? ¿De que alguien me dejó de hablar? ¿De que me sacó de Facebook? Eso no es nada. Siempre nos van a rechazar. Pero habrán otros que aceptarán esto y serán nuestro mayor regalo en el cielo, nuestro mayor tesoro. Pero ¿saben qué? El misterio hoy fue revelado, pero no ha sido resuelto todavía. ¿Quién lo resuelve? Usted y yo. Usted y yo terminamos de resolver este misterio. Y mientras hayan personas que aún no conocen el mensaje de Cristo, este misterio no ha sido resuelto. Es momento hoy de pedirle perdón al Señor por negarnos a continuar con su obra y con su palabra, a ser un miembro del cuerpo de Cristo inactivo. Hoy Dios quiere activar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras palabras. A pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, eso no es excusa para no predicar a Cristo.